por supuesto, tenemos invitada especial en nuestro segmento La Consulta porque nos acompaña la doctora Yarelis Durán. Ella es ginecóloga obstetra materno-fetal, ¿verdad? Correcto. Buenos días y bienvenida. Qué gusto tenerla acá con nosotros. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema sumamente importante y que muchas personas desconocen. Se trata de la inmunización materna, que no es nada más que la administración de vacunas a la madre embarazada y al recién nacido para protegerlos de enfermedades. Explíquenos un poco más porque se escucha como inmunización materna y de pronto yo acabo de dar una breve reseña, pero va un poquito más allá, doctora. Buenos días y adelante para que nos explique. Bueno, de hecho, antes de contestar tu pregunta, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y uno de los eslogans de la Organización Mundial de la Salud este año es comienzos sanos, saludables y futuros esperanzadores. Y bueno, esto se basa en hacer el énfasis de conseguir o tener accesos a la salud, incluyendo esto salud mental, vacunación y que es muy importante el inicio temprano de poder tener ese objetivo, y esto se hace de manera antenatal o prenatal, o sea, en las mujeres embarazadas, para que los primeros días de vida del recién nacido y en su infancia temprana puedan tener este objetivo de lo que es la salud. ¿Qué es exactamente la inmunización materna y por qué es tan importante? Bueno, como tú bien explicaste en cuanto a la definición, es el proceso mediante el cual, ¿sí?, una persona o un cuerpo humano puede adquirir de forma externa una ayuda para que ese sistema inmune pueda afrontar de mejor manera las infecciones, ya sean bacterianas o virales, que son las más comunes, disminuir el riesgo de complicaciones o la presentación de la enfermedad como tal. Bueno, cuando la mujer está embarazada, queda en embarazo, hay mucha incertidumbre, dentro de las cuales entra pues el control, empiezan 9 meses muy específicos de hacer control. Y hay vacunas que se incluyen dentro y que son obligatorias. ¿Cuáles serían estas y en qué meses específicamente, en qué tiempo deben ponerse? De hecho, en nuestro país es uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial. Y el esquema que tenemos ya actualizado este año, el 2025, en las mujeres embarazadas, está la vacuna de la tosferina, del tétanos, difteria y tosferina, que esta se coloca a partir de las 27 semanas de gestación. Está también la de la influenza estacional, ¿sí?, muy conocida para prevenir lo que es la gripe o el resfriado anual, que se puede colocar todos los años, se debe colocar todos los años a cualquier edad gestacional. Y también está la recomendación de completar los esquemas de COVID, ¿sí? Si todavía no se ha completado el esquema de COVID, se puede colocar en cualquier edad gestacional. Conozco un caso, doctora, y ahora que usted menciona el COVID, conozco un caso de una madre, una mujer, pues estando embarazada, pues se coloca la vacuna contra la COVID-19 y todo esto tiene que ver también con la inmunización maternal, ¿es cierto? Sin embargo, pues a la niña, ya al tener unos aproximadamente 10 meses, le da COVID. ¿Qué tan eficiente o qué tanta protección da colocarse estas vacunas a la mujer embarazada? ¿Esto realmente da un alcance del 100% o es para evitar? ¿Cómo sería todo esto? Porque hay muchas mujeres que se quedan pensando, bueno, me mandan a colocarme esta vacuna para que a mi bebé recién nacido, pues o de un pocos meses de nacido, pues no le dé la enfermedad. Sin embargo, pues sí, en este caso sí le dio COVID a los 10 meses a esta bebé. Sí, es muy importante esa pregunta, porque sí, o sea, es una duda y eso es lo que ayuda a que estas pacientes que quedan en embarazo no se vacunen. Para hacerlo un poquito corto, las embarazadas tienen cambios, ¿sí?, propios del embarazo, valga la redundancia, que su cuerpo disminuye un poquito las defensas para poder aceptar que ese bebé crezca y no sea rechazado el bebé que está creciendo dentro del útero. Entonces, ¿esto qué hace? Las predispone a infecciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tenemos un doble objetivo, un doble beneficio, que es proteger a la mamá en la etapa de embarazo, porque es más susceptible a infecciones, con la inmunización, y también proteger a los bebés los primeros 6 meses de vida, ¿sí? Porque los bebés dentro del útero reciben
una porción de anticuerpos, sí, que son células que ayudan a defender al cuerpo a través de la placenta hacia el bebé. O sea, la mamá se vacuna y estos anticuerpos pasan a través de la placenta para proteger a ese bebé y cuando nazca, esos 6 primeros meses de vida, tengan una buena respuesta ante probables infecciones. Y obviamente, dependiendo de cada esquema, allí se va completando cuando el bebé, probablemente, o sea, eso fue lo que pasó. Ya el bebé tiene 10 meses, ya ese periodo salió de ese periodo de inmunización que se le podía ofrecer. Pero lo recomendable es siempre colocarse todas esas vacunas. Sí, así es, porque disminuye complicaciones de la mamá, ¿sí? Porque también hay cambios a nivel del aparato respiratorio, refiriéndonos a lo que son las gripes o las influencias, que puede hacer que esa mamá presente un cuadro más severo y pueda quedar hasta en unidades de cuidados intensivos ya de caso muy, muy, muy grave, ¿sí? Y darle la protección al bebé. Bueno, gracias por esa explicación porque definitivamente es un caso muy específico que nos lleva a realidades que nosotros podemos dudar y que pueden llevar a que otras madres no tengan estas realidades preventivas durante su embarazo y digan, bueno, igual le va a dar o igual, bueno, saber específicamente los tiempos. Y justamente por esto le hago la siguiente pregunta, ¿cuáles serían para poder proteger a la embarazada y al hijo posterior a su nacimiento? ¿Cuáles serían estos mitos y realidades que nosotros pudiéramos aclarar a la población acerca de la inmunización y cuál es la recomendación posterior a que el niño pues ya ha nacido? Porque algo que sí he visto, por ejemplo, que está el tema de la inmunización muy específica, pero por ejemplo hay unos temas, si el niño tiene RH negativo y la madre positivo, también hay una vacuna además cuando ya el menor ha nacido y siempre hay como unos temas que no se aclaran o no se hablan tan abiertamente y siempre hay mitos que nos llevan a que uno tenga más miedo. Las personas, las mujeres cuando quedan embarazadas, sobre todo en su primera vez, de su primer embarazo, es más complicado, tantos mitos que recibe y desinformación. ¿Cómo lo pudiéramos aclarar? Bueno, en cuanto a uno de los mitos más frecuentes que acuden a la consulta es el riesgo de abortos en los primeros meses o el riesgo de muertes fetales, ¿sí? Dentro del útero, que estas vacunas, o sea, ese es como un mito. Si te colocas la vacuna los primeros meses puedes tener pérdidas, ¿sí? Puedes tener abortos. Estas vacunas están también estudiadas, o sea, han pasado por todas las fases clínicas de estudio para poder ser aplicadas en humanos, en pacientes gestantes o embarazadas. Y dentro de todos estos estudios se ha visto que no han tenido una relación con abortos o con muertes fetales o malformaciones fetales, que también esa es una de las partes que a las madres les preocupa muchísimo, ¿no? Cómo su bebé se va a formar con un agente externo colocado. Entonces, ese es un mito que definitivamente todas estas vacunas, antes de ser aplicadas a una población tan susceptible como la pediátrica y las madres embarazadas, las mujeres embarazadas, pasan todo un proceso para tener una seguridad en cuanto a la aplicación, pues que no tengas esos efectos adversos que a las personas les preocupa. Y en cuanto a la parte de la vacuna específica, de si la madre es RH positivo, o RH negativo, pues en el caso de que la madre es RH negativo, es otro tipo de vacuna, ¿sí? Porque dentro del componente sanguíneo está el grupo y el grupo como tal, la hemoclasificación y el RH, que si el bebé, ¿sí? Es un RH positivo, puede hacer que esa madre cree anticuerpos por ser RH negativo y en el próximo embarazo, entonces esos anticuerpos pueden atacar al bebé que viene, pues al próximo. Claro. Entonces esa vacuna más que todo no es para evitar una infección, sino para disminuir ese riesgo de producir esos anticuerpos en los embarazos subsiguientes. Doctora, hablaba usted de la COVID-19 y yo recuerdo que en el momento pues que llegó la pandemia, llegó todo este tema, hubo gran cantidad de personas que a través de las redes sociales les llamaban los grupos antivacunas.
lastimosamente pues hubo un gran porcentaje pues de la población que rechazaba esta vacuna, específicamente de la COVID-19. Sin embargo, hay que recordar, y usted mencionaba al inicio de la entrevista, pues que históricamente Panamá ha sido un país con buen porcentaje de vacunación. De verdad, pues que yo recuerdo desde muy chiquitos, pues a todos nos llevaban a los centros de salud, a los hospitales, a las policlínicas a colocarnos la vacuna. Muchos de los que están en casa todavía tienen esa marca de la vacuna aquí en el brazo izquierdo. Derecho, bueno, en el brazo izquierdo. Ahí esa vacuna, una marca pues que nos ha quedado de por vida. Lo cierto es que hay madres que todavía, o mujeres embarazadas, que incluso pues no se quieren colocar las vacunas que deben ponerse pues en este estado de embarazo. ¿Cuáles son esas consecuencias de que una mujer embarazada no se ponga todas las vacunas que debe colocarse en este periodo? Bueno, como mencioné anteriormente, complicaciones severas, o sea, que un resfriado común se pueda convertir en una neumonía, ¿sí? En una infección respiratoria que te lleve a necesidad de ventilación mecánica en cuanto a la mujer embarazada, o que en el caso de el sarampión y la rubiola, estos microorganismos, si no se tiene una vacunación, obviamente estas vacunas, como son a base de virus atenuados, no se deben de colocar en el embarazo. La forma ideal en el periodo preconcepcional, o sea, antes de quedar embarazada, de 3 a 6 meses antes, o en el posparto. ¿Sí? Durante el embarazo no, pero sí es importante tener un esquema completo de vacunas que se aplican durante el embarazo, como mencioné anteriormente, y las preconcepcionales para evitar que estas infecciones sean complicaciones severas para la embarazada o que tengan un paso hacia el bebé desde el útero, o cuando nazcan no tienen un sistema inmune maduro y hagan más susceptibles al bebé de estas infecciones que también sean de gravedad y de más admisiones a intensivos en neonatos. Hablando de nacimientos, doctora, hoy día pues se está recomendando muchísimo que aquellas mujeres que acaban de dar a luz, e incluso se los dicen a sus familiares, no puedes recibir o no puedes ir a visitar a mi bebé si no tienes la vacuna tal. Háblanos un poco brevemente de esa vacuna, porque mucha gente tiene la duda, ¿me tengo que poner una vacuna nueva? Se trata de una vacuna que ya me puse, pero que desconozco cuál es el nombre científico de esa vacuna. Sí. Exactamente cuál es esa vacuna, porque sí, pues a mi alrededor pues hay muchas mujeres que acaban de dar a luz recientemente y han dicho lo primero, pues si no tienes esta vacuna no puedes venir a ver a mi bebé. Sí, es la TDAP, ¿sí? Que por sus siglas es tétanos, difteria y tosferina, ¿sí? Entonces esta es la que se coloca en el embarazo a partir de las 27 semanas de gestación, y los familiares que van a estar en ese entorno del recién nacido deben de tener este esquema, o sea, deben de tener colocado este esquema, porque hay una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que esta se puede transferir o se puede contagiar al recién nacido. O sea, nosotros los humanos, los adultos, somos asintomáticos. Podemos tenerla, no tenemos síntomas y contagiársela al recién nacido. Entonces esto es muy importante porque puede ocasionar una infección respiratoria severa en el bebé, que es como el crup faríngeo, o sea, una tos que puede ser en exceso, puede afectar pues en la parte de asfixiar al bebé en casos muy, muy extremos. Pero es muy importante tener un esquema completo de estas vacunas y tener esa consejería en el entorno familiar de que si va a llegar un bebé nuevo en casa, entonces todos tenemos que tener un buen esquema y que sea completo. Recomendaciones, doctora. Hoy día importante también para que se tome en cuenta cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista sanitario. Del punto de vista, bueno, dando pie a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y también la Sociedad de Panameña de Ginecología y Obstetricia, hacer énfasis en la inmunización materna, decirle a las mujeres panameñas embarazadas o en periodo preconcepcional que planean tener hijos, que no tengan temor, que todas estas vacunas que se aplican durante el embarazo tienen todas las fases o todos los estudios clínicos, tienen la seguridad, y que es mejor colocárselas a tener una infección que se pueda complicar tanto la vida de la mamá como la vida del bebé. Muchísimas gracias, doctora Yareli. Definitivamente es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla.